Hola, buenas tardes a quien estéis conectados en directo desde España y buenos días a quien nos veáis desde el otro lado del Océano Atlántico, que sabemos que siempre hay muchos alumnos y muchas personas interesadas que desde el otro lado del Océano Atlántico nos escuchan y nos ven. Bueno, bienvenidos a esta última sesión del Seminario Permanente del Área de Humanidades. Un seminario que organizamos los distintos grados, el grado de Humanidades, de Historia y Geografía, de Historia del Arte, de Filosofía, Política y Economía y el máster de Gestión Natural y Cultural, pensando en nuestros alumnos y en todas aquellas personas que estén interesadas en entender un poco más, acercarse al ámbito de las humanidades. Este seminario permanente ha tenido como título este año el hilo conductor ha sido el arte de la guerra. Empezamos en el Antiguo Egipto y hoy tenemos un broche de oro que cierra con el catedrático de Historia Contemporánea, Ricardo Martín de la Guardia, que nos va a hablar de uno de los hechos que ahora mismo en el ámbito de las relaciones internacionales es más trascendental para el desarrollo de todo el contexto global, de todo el contexto del mundo, ¿no? Bueno, Ricardo Martín de la Guardia es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Valladolid. Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes, muchas gracias, Él Nancy. ha sido director también del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Valladolid y tiene una larga trayectoria investigadora, no solo en el ámbito de en su momento su especialidad, la prensa franquista, sino que ha seguido, como tenemos que hacer todos los historiadores al final, ¿no? Ha seguido investigando, ha seguido trabajando y sus obras nos hablan de Europa del Este, en concreto Checoslovaquia, de esa Unión Soviética en la encrucijada. La última es Hacia una casa común, ¿no? La Comunidad Europea ante las políticas de Gorbachov. Luego también ha escrito el debate Rusia versus Ucrania, el futuro de Europa. Su obra es tan prolífica que ocuparía los 45 minutos de tiempo que tenemos para poder escucharle a él, ¿no? Como todos sabemos, el 24 de febrero de 2022 se iniciaba la invasión rusa de Ucrania y esto daba lugar a que empezase esa guerra, ¿no? Esa guerra que hoy, 2 años después, más de 2 años después, todavía está sufriendo Ucrania, ¿no? Pero realmente esa guerra no empieza en febrero del 22. Esto tiene unos antecedentes que nos llevan, no nos vamos a remontar a la Rus de Kiev en el 842, pero quizás en el siglo XXI también encontremos algunos antecedentes. Y no sé, Ricardo, ¿te parece que empieces a contarnos un poco qué es lo que pasa en el siglo XXI en este sentido? Por Gracias. supuesto. Bueno, antes de nada, muchísimas gracias a la profesora Mónica Orduña por esta invitación y por su amabilísima presentación, que es sin duda fruto ya de una amistad de muchos años. En efecto, como el tiempo es muy limitado y quiero dejar paso a las preguntas, que creo que es una parte también, por supuesto, importante de esta intervención, pues voy a limitarme a hablar 25, 30 minutos, como tenemos que acabar sobre las 7 menos cuarto, para esos 10 últimos minutos o 15, pues poder contestar a las inquietudes, a los comentarios, o a las preguntas que se me hagan. En efecto, esa operación especial, como la denominó el Kremlin, la injerencia armada, la intervención armada en Ucrania, tiene unos antecedentes muy evidentes, ¿no? Hay que situarnos muy rápidamente, final de la Unión Soviética, desarticulación, desmembración de la Unión Soviética a partir de la Navidad de 1991. Ucrania, como el resto de las repúblicas federadas soviéticas, acceden a la independencia en una situación económica muy comprometida y con una relación, evidentemente, en esa época, en los años, muy estrecha con la Federación Rusa. Todos esos años 90, hasta la llegada de Vladimir Putin en el año 2000 a la presidencia de la Federación Rusa,
Las presidencias ucranianas, Kravchuk, Kuzma, bueno, los distintos dirigentes van a mantener esa relación privilegiada con la Federación Rusa, pero también van a comenzar sus relaciones no solo comerciales, económicas, sino también políticas muy intensas con la Unión Europea. De ahí que esta conferencia Ucrania, en ese contexto geopolítico, tenemos que situar a Ucrania dentro de ese contexto de finales de los años 90 y de principios del siglo XXI, donde por un lado la Federación Rusa y por otro la Unión Europea y Estados Unidos desempeñan un papel fundamental, en algunos casos condicionante y en otros determinante, de la evolución política y económica de Ucrania. Como digo, durante esos primeros años de independencia, las presidencias ucranianas van a tratar de mantener un cierto equilibrio entre Rusia y la Unión Europea, pero siempre paulatinamente mirando más hacia lo que se consideraba el paraíso comunitario. Como sabemos, a principios ya del siglo XXI van a entrar a formar parte de la Unión Europea los países de la antigua Europa sovietizada, Polonia, Hungría, incluso algunas exrepúblicas soviéticas como las bálticas, y países como Bielorrusia, Moldavia y Ucrania se dan cuenta de que ese vínculo con la Europa comunitaria les servía, por un lado, para salir de lo que entendían una asfixiante influencia primero soviética y luego rusa, y por otro lado también tener acceso a las mejoras económicas, a las ayudas económicas de la Unión Europea y de Estados Unidos. Pero ese equilibrio, ya digo, con las aspiraciones de Vladimir Putin a partir de 2000, de su primera presidencia en la Federación Rusa, ese equilibrio va a acabar, porque la nueva doctrina de política exterior rusa, ya digo, con un Putin reforzado frente al declive de Yeltsin, frente a los problemas de Rusia en los años 90, con Vladimir Putin va a tratar de recuperar ese orgullo perdido, esa acción exterior, esa influencia exterior que pretendía volver a hacer de Rusia una gran potencia, un estatus que había perdido evidentemente con el fin de la Guerra Fría y con la disolución de la Unión Soviética. Esa acción exterior más agresiva, por decirlo de alguna forma, de Putin, se va a centrar primero en esas repúblicas que él considera que forman parte de la Rusia blanca, de la Bielorrusia, como se decía, sobre todo Bielorrusia y Ucrania, donde efectivamente además la población rusa de origen en algunas zonas, en algunos oblast, en algunas regiones es importante. Esa acción exterior que hace que Ucrania, por la presión también de Rusia, se vincule a organizaciones supranacionales como la Comunidad de Estados Independientes, como la Unión Aduanera, estas organizaciones patrocinadas por Rusia. Por otro lado, contrasta también con cómo esas presidencias ya ucranianas a partir de los años 2000, 2004, 2006 entablan negociaciones, conversaciones cada vez más intensas con la Unión Europea. En principio, con la idea de establecer un acuerdo de asociación, no de una integración inmediata, pero esos lazos, esos vínculos mayores, ya digo, comerciales, económicos, indudablemente también políticos, con la Unión Europea y, por supuesto, con Estados Unidos, generan un recelo, cuando no un rechazo por parte de Rusia, que ve que en el caso de Ucrania ese equilibrio, insisto, que se había mantenido entre la relación entre Kiev con Moscú, con el Kremlin y con Bruselas, cada vez bascula más hacia la Unión Europea. Esto hace que ya a partir del año 2012, 2013, las relaciones entre Ucrania y la Federación Rusa tengan problemas, aunque a la altura de 2013-2014 el presidente ucraniano Yanukovych va a sentirse muy presionado, profundamente presionado por Rusia, y paraliza incluso algunas de esas conversaciones, de esas negociaciones con la Unión Europea, presionado, ya digo, por el Kremlin, que no olvidemos tiene una herramienta muy útil, que es el gas y los recursos naturales, que hasta ese momento enviaba a Ucrania a muy bajo precio. De hecho,
la crisis ya a partir de la cual se va a producir un primer enfrentamiento armado, que sería el origen, por decirlo así, más inmediato de la guerra, se produce cuando en febrero de 2014 Yanukovych, el presidente ucraniano, huye del país después de una serie de enfrentamientos y de manifestaciones entre proeuropeos y el gobierno, sobre todo en Kiev, y en febrero de 2014 se forma un gobierno provisional en Ucrania claramente ya proeuropeo. Se rompe, por tanto, ese equilibrio del que hablábamos, y este nuevo gobierno provisional va a mirar claramente hacia Europa. Fíjense, desde ese momento, febrero-marzo de 2014, ya Rusia no reconoce a partir de ese momento a los distintos gobiernos que va a haber en Ucrania. Les considera ilegítimos según Putin y sus teóricos, es un golpe de Estado. El presidente Yanukovych no podía ser depuesto, y esto va a legitimar las distintas acciones que Rusia va a hacer. Rápidamente, en marzo de 2014, se produce la anexión de la península de Crimea, y es una injerencia directa en una parte, en principio, del territorio de la soberanía nacional ucraniana. Esa crisis genera ya no una ruptura, pero sí un enfrentamiento no solamente entre Ucrania y Rusia, sino también entre la Unión Europea y los Estados Unidos, que critican y sancionan lo que ha ocurrido. A partir de ese momento comienza ya algo que llega hasta nuestros días, que son los paquetes de sanciones, hasta 10, que la Unión Europea, Estados Unidos y otros países del mundo han puesto sobre la mesa, han sancionado a Rusia en distintos ámbitos, y hay hasta 10 paquetes, hasta que Rusia no devolviera Crimea y no se sentara a negociar lo que había sido, según estos países, una injerencia absolutamente ilegítima. Pero fíjense, en cambio, todas estas sanciones que pretendían deslegitimar y erosionar la figura de Putin, en cambio Putin va a tener un gran reconocimiento interno, más dentro de su propio país, incluso dentro de la población, una amplia población rusófona en Crimea. Es verdad que las sanciones económicas ya a partir de ese momento y hasta nuestros días han golpeado la economía rusa, pero también Putin ha sido hábil y se ha puesto en marcha, o ha puesto en marcha desde el 14, desde el 15 hasta nuestros días, nuevas relaciones económicas con Argentina, con Venezuela, con China, para tratar de solventar esos problemas económicos. Pero más aún, en abril de ese mismo año, de 2014, se producen sublevaciones en las regiones prorrusas de Ucrania, en la cuenca del Donbass, en Donetsk y Lugansk, donde población armada no reconoce al gobierno provisional de Ucrania y pide la anexión o la independencia respecto a Ucrania. Y estos territorios de Lugansk y Donetsk, desde ese momento, abril de 2014, son apoyados claramente por el Kremlin. En 2014, en ese contexto ya bélico, en mayo se producen elecciones en Ucrania. Recuerden que hemos comentado que había un gobierno provisional. En mayo de 2014 gana las elecciones mayoría absoluta en la primera vuelta Petro Poroshenko, un gran magnate, un gran industrial, que ya en su programa político definitivamente abogaba por el vínculo con la Unión Europea y con mantener relaciones, sí, por supuesto, con Rusia, pero mucho más estrechas con la Unión Europea, pretendiendo incluso firmar lo antes posible un acuerdo de asociación, lo cual, por supuesto, era también muy bien visto por los Estados Unidos. Ante el conflicto armado ya en el este de Ucrania, en el Donbass y con la península de Crimea anexionada, contexto internacional, no olvidemos, se establece un grupo trilateral para tratar de paralizar ese conflicto y de sentar en la mesa al Kremlin, a los representantes también ucranianos. Ese grupo de contacto trilateral entre Ucrania, Rusia y la Organización de Seguridad y Cooperación Europea, en donde están presentes los países de Europa occidental,
bueno, van a tratar, insisto, de llegar a una paz, pero la oposición es frontal por parte de los sublevados en el este de Ucrania, que se proclaman repúblicas, la República Popular del Donetsk y la República Popular de Lugansk, y no reconocen ya a partir de ese momento la autoridad de Kiev, la autoridad de Ucrania. Ante ese contexto, el gobierno ucraniano se vincula todavía más con Bruselas, con la Unión Europea, y en junio de 2014 se firma la parte económica del acuerdo de asociación, la denominada Zona de Libre Comercio Ampliada, que supone que Ucrania entra a formar parte de, no es exactamente el espacio de libre comercio, pero que esta vinculación en la zona ampliada supone para Ucrania facilitar sus exportaciones, sus importaciones sin tantas tasas arancelarias. Por tanto, se integra más el espacio económico ucraniano dentro de la Unión Europea y se despega de Rusia. Esto, como pueden imaginar, todavía enerva más, todavía recrudece más las relaciones entre Ucrania, Bruselas, Washington y Kiev ante, por un lado, ese vínculo cada vez mayor del gobierno ucraniano con las instituciones europeas y, por otro lado, ese vínculo cada vez mayor de las regiones separatistas con Rusia. En septiembre de 2014, los famosos acuerdos de Minsk, el intento, a través de un acuerdo de 12 puntos, de paralizar la guerra y de llevar la paz al territorio ucraniano. Entre esos puntos estaba la descentralización de la administración ucraniana, la devolución de Crimea a Ucrania, bueno, una serie de puntos que no son aceptados por las repúblicas separatistas y tampoco por Rusia. Es un elemento que llega hasta nuestros días. Rusia ha dicho que se pondrá, o el Kremlin que se pondrá, o que puede ir a una mesa de negociación, pero siempre que se reconozca que Crimea forma parte de Rusia, algo que Ucrania tampoco también evidentemente niega, y por tanto el conflicto, entre otras razones, entre otros motivos, pero este es uno de ellos importante, también llega hasta nuestros días sin que haya unas perspectivas de paz. Junto hay otro elemento conflictivo también en 2014, y es el acercamiento de Ucrania no solo ya a la Unión Europea, sino a la OTAN. Y esto todavía desencaja más la teoría, desencaja más al gobierno ruso, porque Ucrania, ante la situación conflictiva, se acerca a la organización del Tratado del Atlántico Norte, cambia su propia constitución para abandonar el estatus de país no alineado y vincularse a la OTAN. Claro, en esto la OTAN es muy cautelosa porque es consciente de que no puede integrar en esos momentos a Ucrania cuando la Federación Rusa está tomado, anexionado Crimea, y lo puede entender, por supuesto, como una provocación todavía mayor. Ya el hecho de que la OTAN haya llegado a las repúblicas bálticas, que entiende Rusia que es un glacis de seguridad, una zona de seguridad, todavía empeoraría la situación. Pero es un elemento, como sabemos, ese vínculo de Ucrania con la OTAN, esa intención a partir del gobierno de Poroshenko y hasta la actualidad de vincularse a la OTAN, que va a ser, por tanto, otro punto conflictivo en las relaciones de la Federación Rusa con Kiev. A lo largo de 2015 y de 2016 la situación no mejora, sino todavía empeora. Por un lado, Rusia va a elaborar lo que se llama una nueva doctrina de seguridad exterior, en la que considera los vecinos cercanos, entre ellos Bielorrusia y Ucrania, como zonas rusas de origen, y por tanto con las que quiere mantener unos vínculos mayores, y ya considera a Occidente en esa doctrina enemigo. Mientras que por la parte de la Unión Europea, en el año 2016, se hace pública una estrategia global de seguridad de la Unión Europea que ya también cambia la consideración de Rusia. Ya no considera a Rusia como hasta ese momento un socio estratégico, sino un rival
estratégico. Por tanto, el enfrentamiento Rusia-Unión Europea, en función en buena medida de la situación de Ucrania, va a generar todavía más conflictividad en ese contexto de los años, ya digo, 2015-2016, en el que la situación de Ucrania tiene mucha relevancia. Además, ya en 2015, 16, 2017, el Parlamento, la Rada ucraniana, va a ir elaborando una serie de leyes modificando algunos artículos de la Constitución ucraniana para precisamente vincularse más a la Unión Europea y a la OTAN. No solo, como antes decía, para abandonar su estatus de no alineado, sino para permitir que su política, su acción exterior se complemente con la acción exterior de otros países, por tanto se pueda vincular a la seguridad y defensa europea. Incluso habla de alcanzar la membresía de la OTAN y, por otro lado, para todavía fomentar y desarrollar más los vínculos comerciales y económicos con la Unión Europea. Y además, en esas circunstancias, lleva a cabo también, dentro de esas modificaciones legales, algunas de ellas que van a causar impacto todavía más impacto en Moscú, en el Kremlin, como es una modificación de la ley educativa para que el ucraniano sea la única lengua oficial en Ucrania, relegando por tanto al ruso, cuando una parte, como sabemos, importante de la población, y no solamente de las zonas sublevadas, sino en general de toda Ucrania, es rusófila, tiene el ruso como lengua materna, y también con problemas que en aquel momento eran importantes con la Iglesia Ortodoxa rusa. La Iglesia ucraniana es autocéfala, pero vínculo muy estrecho con la Iglesia Ortodoxa rusa. Ahora se va a romper ese vínculo y, por tanto, todos estos elementos, ya digo, contribuyen a un enfrentamiento, a un recelo todavía mayor en las relaciones de Ucrania con la Federación Rusa. Rusia presiona constantemente, sobre todo, como decía, con el aumento de precio del gas y de los recursos naturales, mientras que desde 2016-2017 el apoyo económico, la ayuda económica de la Unión Europea y de Estados Unidos a través de distintos programas de ayuda económico trata de solventar la profunda crisis económica en la que estaba Ucrania, motivo de la guerra y de todos estos conflictos a partir fundamentalmente de 2013 y de 2014. Con esta situación se llega a una nueva convocatoria de elecciones en 2019 y en las que, aunque Poroshenko había sido valorado por la actitud de firmeza frente a Rusia, por las modificaciones legales, por el apoyo de la Unión Europea, pero los problemas de corrupción, sobre todo dentro de Rusia, los problemas de reforma administrativa, judicial, continuaban, y en las elecciones de marzo de 2019, por mayoría absoluta, más de un 73% de los votos, sale Vladimir Zelensky como presidente. Que si ya Poroshenko era una figura que trataba todavía de mediar a pesar de los problemas entre Rusia y la Unión Europea, Zelensky ya en su programa electoral y sus primeras acciones van encaminadas absolutamente a su vinculación, a su integración en la Unión Europea y en la OTAN, y por tanto dejar de lado a Rusia, lo que en ese momento todavía, si cabe, empeora más la situación dentro del país y de sus vínculos y de sus relaciones con Rusia. De hecho, las medidas de Zelensky en 2019, 2020, 2021, incluso, ¿no?, a pesar del parón, en buena medida del parón obligado por la COVID, van todas encaminadas a ese vínculo con la Unión Europea. La Estrategia de Seguridad Nacional de Ucrania de septiembre de 2020, que su objetivo central es vincularse con la OTAN. Las medidas económicas de
que va a legislar sobre ellas de 2020-2021 para cerrar definitivamente el acuerdo de asociación con la Unión Europea. Y, por si fuera poco, Ucrania sale ya con Zelensky, rompe con las instituciones supranacionales, con la Unión Aduanera, con las instituciones supranacionales que había creado Rusia, recuerdan, desde la época de Yeltsin. Es decir, ya no solo no lo mantiene, aunque sea formalmente, sino que rompe con ellas y el vínculo es ya radical, directo, concreto con la Unión Europea y, por supuesto, con Estados Unidos. Ante esa situación, un Putin reforzado internamente, y antes hemos dicho con esos nuevos vínculos, esas nuevas relaciones económicas y políticas, sobre todo con China, con las antiguas repúblicas soviéticas del Asia Central, Kazajstán, Uzbekistán, y también con algunos países sudamericanos, va a dar un salto cualitativo en este enfrentamiento. Y ante esta decidida actitud proeuropea del gobierno de Zelensky, en los primeros meses de 2021, Putin ordena desplegar tropas en la frontera del Donbass, precisamente donde están activas esas repúblicas, esas autoproclamadas repúblicas populares prorrusas que siguen sin aceptar en esas fechas la autoridad de Kiev. Es cuando se produce, como antes ha comentado la profesora Mónica Orduña, la invasión de Ucrania. No obstante, es muy importante que justamente 3 días antes, el 21 de febrero de 2022, Putin se reúne con los autoproclamados presidentes de la República Popular del Donetsk y de la República Popular de Lugansk, en donde reconoce a esos estados como independientes. Puesto solo tiene ese reconocimiento. Pero por tanto ya no solamente se ha anexionado Crimea, sino que reconocía a estos estados de forma unilateral la independencia y por tanto aceptaba esa segregación de la soberanía nacional de Ucrania. Es, como antes hemos comentado, 3 días después, cuando las tropas rusas traspasaban la frontera ucraniana nororiental por varios puntos, tratando en 3 columnas de avanzar sobre todo el país. Importante que en principio ese rápido avance de las tropas rusas va a hacer que los países de la Unión Europea inmediatamente aboguen, critiquen, sancionen, por supuesto, esa invasión y a partir de ese momento aboguen por una agilización, a pesar de que Ucrania no cumple los criterios de Copenhague para la integración, pero agilizar los trámites de la entrada de Ucrania en la Unión Europea y además, por una de las primeras veces en la historia de la Unión Europea, va a haber a pesar de algunas pequeñas voces discrepantes, pero va a haber una unidad de acción clara para ayudar primero materialmente y luego también con armas a Ucrania para que resista ante Rusia, ¿no? Verdaderamente, como sabemos, esa estrategia de intervención, de invasión rápida, que los estrategas del Kremlin pensaban que iba a poder tomar la ciudad, la capital, Kiev, de forma rápida, fracasa rápidamente y va a haber que reacomodar esa operación especial, abandonando la idea de tomar Kiev y presionando fundamentalmente en esas zonas de Lugansk, de Donetsk, del Donbass, en donde también no solamente el ejército ruso, sino esas tropas irregulares de esas autoproclamadas repúblicas apoyan también a el Kremlin, ¿no? Ya digo que ese fracaso va a hacer que la operación especial, la invasión, cambie de estrategia, de táctica y que no solamente, como antes decía, la ayuda material, sino rápidamente también la ayuda militar cambie el signo de la guerra, paralice
durante meses, incluso un año, los avances rusos y estabilice el frente. Era algo, por tanto, también no previsible, pero, insisto, sí muy relevante en el momento, porque, como antes decía, la estrategia tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea, como de otros países occidentales de apoyo a Ucrania, va a lograr estabilizar, paralizar el frente. Eso sí, las consecuencias evidentemente están siendo desastrosas. Piense que para principios de 2023, tengo aquí las fechas, los datos, estudios de la Secretaría de Estado norteamericana en Washington estimaba que ya había 100.000 muertos y heridos por cada bando, mientras otras fuentes lo rebajaban a unos 50.000, pero bueno, cifras que, como sabemos, están constantemente ampliándose. Las ayudas económicas, las ayudas materiales están siendo enormes. La Unión, no debemos olvidar que no solamente el problema es la guerra, sino la pérdida de recursos, sobre todo de gas y de petróleo, que Rusia exportaba hacia algunos de los países de la Unión Europea, y, como sabemos, se está tratando precisamente de limitar ante el conflicto. El denominado Fondo Europeo de Ayuda a la Paz, establecido por la Unión Europea en 2021, sirvió para financiar hasta 2.000 millones de euros durante los 3 primeros meses del conflicto y se ha ampliado en 10.000 millones más a lo largo de estos años. El Reino Unido, por su parte, ha entrado prácticamente en torno a 4.000 millones de dólares y, en definitiva, como antes decía, la Unión Europea, Estados Unidos, los países occidentales se están volcando en la ayuda económica y material a Ucrania y tratando de presionar a Rusia para que llegue, para que al menos se siente en una mesa de paz. Y precisamente debemos recordar que desde esos acuerdos de Minsk que comenté, Minsk I, Minsk II, desgraciadamente, aunque ha habido algunos proyectos, algunos planes de paz, pero ninguno, no solamente no se ha materializado, no se ha sustanciado, sino que tampoco ha habido una posibilidad real de sentar en la mesa a los representantes rusos y ucranianos hasta ahora. Para concluir un minuto, el desastre humanitario. Según las cifras aportadas por ACNUR, en 2023 habían abandonado Ucrania en torno a 5,5 millones de personas, aunque no sabemos hoy en día el número de retornados. La mayor parte de estos 2.600.000 están establecidos en Polonia. Y además de esto, no solamente la Unión Europea, Estados Unidos, el Reino Unido, por supuesto las organizaciones internacionales y Naciones Unidas ya aprobaron en 2022 un plan de más de 550.000 millones de dólares para la reconstrucción, para las ayudas materiales, etcétera, etcétera. Las consecuencias, desde luego, están siendo muy notables en toda la geopolítica internacional. Fíjense solo pensar que países neutrales desde 1945, como Suecia o Finlandia, se han replanteado completamente sus principios para formar parte de la OTAN. Hay, como antes decía, como nunca había habido dentro del pilar de seguridad y de acción exterior de la Unión Europea, una unidad de criterio respecto a Ucrania, a pesar, ya digo, de algunas pequeñas voces discrepantes, y debemos de pensar, y con esto concluyo, que la guerra trasciende con mucho el escenario ucraniano en tanto en cuanto enfrenta a una potencia revisionista del orden internacional de posguerra fría, como es Rusia, cuya tendencia hacia el autoritarismo presidencialista es cada vez más evidente, y
las democracias occidentales en un sentido amplio, ¿no? Y este juego, ya digo, que trasciende el propio conflicto, el propio drama de Ucrania, puede, o no solo puede, sino creo que está cambiando el contexto internacional. Muchas gracias por su atención y disculpen por lo apresurado del discurso, pero era para tratar de dar la mayor información posible en este reducido espacio de tiempo, y quedo, por supuesto, a disposición en estos minutos que nos quedan para las preguntas o los comentarios que estimen oportuno. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo, por esta intervención en la cual, bueno, pues nos has aportado tanta información. Yo no sé si alguien quiere escribir alguna pregunta en el chat. Bueno, yo he visto que por ahí hay algún alumno del grado de Historia y Geografía que está a punto de conseguir la mención honorífica de la universidad por su entrega y por su dedicación. Por eso yo le animo a que haga alguna pregunta. De todos modos, has abierto tantos posibles interrogantes que yo sí quiero comentar contigo alguna cuestión, ¿no? Antes de que alguno de los alumnos nos haga alguna pregunta. Bueno, hablabas al final ahora de este desastre humanitario. Realmente se habla de que es un desastre humanitario que no se conocía ese desplazamiento de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial. Es incluso superior a lo que sucedió en Yugoslavia, ¿no? Bueno, hablas también ahora al final de este replanteamiento. Estamos ante un nuevo orden mundial, pero es un nuevo orden mundial que, sin embargo, Putin está poniendo en práctica esa política de reimperialización, como lo llamaba Kissinger, ¿no? Que nos remonta incluso hasta Catalina la Grande, ¿no? ¿No crees? Sí, claro. Efectivamente, antes lo comentaba, claro, los años 90, los años de la época de Yeltsin, después de la descomposición de la Unión Soviética, supusieron un auténtico hundimiento económico, político, incluso moral para los rusos, ¿no? De ser esa superpotencia durante la época de la Guerra Fría, a convertirse en un país que necesitaba de las ayudas económicas, ¿no? De los occidentales, la crisis del rublo, el 94, 95, ese encogimiento, esa pérdida absoluta. Fíjate, a partir de 2000, de la primera presidencia de Putin, 2000-2004, lleva a cabo una serie de cambios fundamentalmente en la política económica, pero siempre unidos con una revitalización del nacionalismo, del orgullo nacional, etcétera, etcétera, que está efectivamente muy vinculado con esa teoría de la reimperialización, en el sentido de que desde que llega Putin al poder, y ahí están también sus teóricos del Kremlin, del Instituto de Relaciones Internacionales, de la Universidad Lomonosov, etcétera, lo que plantean es que Rusia debe volver a ocupar el puesto perdido en el mundo, ¿no? Y por tanto, como antes decía, esas relaciones con el antiguo ámbito soviético, con el Cáucaso, con las repúblicas asiáticas, claro, con Ucrania, con Moldavia, esa exteriorización de relaciones con China, etcétera, etcétera, forman parte de esa idea, de esa mezcla, ¿no?, tan particular de nacionalismo ruso y imperialismo. Por eso, incluso con las muertes, incluso con la guerra, Putin, a pesar de todo, sigue teniendo una legitimidad muy importante dentro de Rusia, y esto al margen de la propia propaganda rusa, reconocida por informes del propio Instituto Levada, es decir, institutos occidentales que, claro, cuando vemos algunas manifestaciones en contra de Putin en San Petersburgo, en Moscú, pero claro, no tenemos idea de lo que está ocurriendo en el inmenso campo. Entonces, efectivamente, hay una idea de vínculo, de relación con esa vieja idea imperial, y por tanto, claro, el caso de Ucrania, como sabemos, es muy importante. Lo habías comentado antes, Mónica, ¿no? La Rus de Kiev, simbólicamente, el origen del eslavo, del ruso. Efectivamente, eso se está dando, y eso sí que ha calado, ¿no?, en una parte importante de la población. Bueno, tenemos 5 minutos, Ricardo. Entonces, hay hay una pregunta, una opinión, 2 preguntas y una opinión. Vamos a empezar por la segunda pregunta, que está vinculada a la opinión. La pregunta es: ¿no hubo por parte de Zelensky un error al precipitar su anuncio al anexo de la OTAN y no seguir una cierta diplomacia de los anteriores presidentes? Y para Pilar, que es la otra persona que escribe, Zelensky se arriesgó demasiado con la ruptura tan drástica. Sí.
Sí, indudablemente esto se ha puesto de manifiesto y es verdad que se ha oscurecido esto con la guerra. Pero sí es cierto que no solamente con el romper radicalmente con las instituciones supranacionales creadas por Rusia y en las que hasta ese momento mal que bien pertenecía. Fue también muy criticado, no olvidemos, la inmediata declaración de la ley marcial por Zelensky, que a partir de ella van a ser prohibidos algunos partidos, algunas organizaciones políticas dentro de Ucrania que no teóricamente, en la práctica efectivamente eran prorrusas, pero que formaban parte también de una opinión pública ucraniana. En efecto, esa ya lo había, en buena medida la base estaba, como he dicho, con Poroshenko, pero Zelensky fue excesivo, desde mi punto de vista, efectivamente radical en su vínculo en el intento de vincularse de forma tan drástica, tan rápida con las instituciones europeas y proceder o bien a modificaciones legales o a decretos que efectivamente generaron todavía no ya un recelo, sino un rechazo mayor por Rusia y por tanto con las primeras medidas de Zelensky se rompen ya definitivamente los puentes con Rusia. Ciertamente esto es real como, claro, los problemas heredados de corrupción en Ucrania, no olvidemos que antes de 2014 era considerada, no solo por Transparencia Internacional, sino por la propia Unión Europea, el segundo país más corrupto de Europa después de Moldavia. En definitiva, efectivamente, esos elementos hay que considerarlos al margen de que luego la injerencia y la invasión y, por tanto, esa culpabilidad directa es de Rusia. Pero, en efecto, esas primeras medidas de Zelensky antes del inicio de la invasión no facilitaron precisamente el mejor entendimiento. Bueno, tienes 3 minutos, Ricardo, para contestar a la pregunta del millón, que es la que hace Ferran, que está vinculada al comentario que nos hace Emilio, el aspecto que ha afectado la guerra de Ucrania. Los ejércitos occidentales que se han preparado en los últimos 20 años para acciones de contrainsurrección entre la población tipo Afganistán y ahora se dan cuenta que volvemos a ese tipo guerra fría, entre comillas, son los combates de alta intensidad, las técnicas nuevas. Y la pregunta de Ferran es, ¿dónde puede llegar este conflicto y cuál es su futuro? 2 minutos, Ricardo, no nos dejamos más. Bueno, muy rápido. Efectivamente, lo que parecía una consolidación de la guerra híbrida, que es precisamente un concepto desarrollado fundamentalmente por Gramsci, por el que fue durante mucho tiempo jefe del Estado Mayor ruso y que teorizó sobre el fin de las guerras convencionales, la importancia de la comunicación, de la información, de los ejércitos irregulares, de los ciberataques, etcétera, etcétera. Pero de pronto hemos visto que sí, todo esto era muy importante, pero la guerra convencional ha vuelto a suelo europeo y, fíjense, simplemente por poner un ejemplo, ¿no? La última visita de Zelensky a España hace unos días y cómo el gobierno español ha decidido suministrar más de 1.100 millones de euros, además en ayuda material, en misiles Patriot, en carros de combate Leopard, pero no ya entregados por el ejército español, sino que va a favorecer a la industria armamentística española porque va a ser un encargo a la industria armamentística española, ¿no? Igual que, bueno, las grandes aportaciones del ejército norteamericano. Por tanto, yo creo que la guerra convencional no va, desde luego, a sobrepasar los límites de Ucrania. Es decir, no creo en ningún caso que vaya a haber una agresión rusa a los países bálticos, sería un auténtico desastre y Putin es consciente de ello, pero lo que sí creo es que, viendo las circunstancias, la guerra desgraciadamente se va a alargar, no hay planes de paz, se habla en algunos momentos de un plan de paz por territorios, como en el caso yugoslavo, aquellos planes también que puso sobre la mesa China, incluso el Papa Francisco, pero yo creo, insisto, que la guerra va a continuar, por tanto esto incrementará el gasto militar, la industria militar, pero que no sobrepasará las fronteras.
aunque ya estos son futuribles, efectivamente. Sí, sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Ricardo, por esta intervención. Podríamos estar mucho tiempo hablando, pero bueno, la verdad es que los tiempos están marcados con anterioridad. Ojalá tuviésemos más tiempo. Muchas gracias a todos los que habéis asistido. Sé que hay alumnos del grado de Historia y Geografía. He visto también algún alumno del grado de Historia del Arte. Y bueno, pues el próximo curso seguiremos con el seminario permanente y seguro que encontramos también otro tema de conexión en el área de humanidades para que podáis, bueno, pues seguir esa trayectoria desde la antigüedad hasta la edad contemporánea. Muchas gracias.